Hoy quiero compartir con ustedes un tema que el Señor puso en el corazón acerca del proceso al cual Él nos somete. Dios es un Dios de procesos. Él permite que pasemos por procesos necesarios para nuestro crecimiento, para nuestra madurez. Y hoy quisiera hablar sobre ese tema y basarme en una escritura que nos habla acerca de eso, ¿verdad? Cómo a veces el Señor nos sumerge en una situación. Y yo pensando sobre eso decía yo, bueno, pues todos los procesos son necesarios. Incluso si usted puede pensar en los procesos en cosas tan sencillas o tan básicas como en la cocina, ¿no? Por decir algo. No es lo mismo que usted agarre un alimento y lo ponga en el microondas a que lo someta al proceso natural de cocimiento y todo eso, ¿verdad? Usted puede decir, oye, una barbacoa hecha ahí en la estufa a una barbacoa hecha en el pozo, bueno, pues son cosas diferentes, ¿verdad? Va a decir uno, bueno, pues hay una gran diferencia, sí, nada más que tuvo que pasar tantas horas, tuvo que hacerse todo esto para llegar acá. Y valga la comparación, pero Dios así nos somete a nosotros. A veces nuestra tendencia es buscar atajos. ¿De qué manera podemos llegar más rápido a algo, verdad? Pero en realidad, pues está sujeto todo a eso, a un proceso. Desde la creación de Dios, cuando vemos cómo Dios diseñó la naturaleza, una semilla, la semilla se deposita en el suelo, se cubre, se riega, se espera, empieza a crecer. O sea, llega a un proceso. Nuestras vidas no son diferentes. Y déjeme decirle algo de lo cual me voy a estar refiriendo, que también nuestros cambios en nuestra persona, en nuestro ser, en nuestro carácter, también deben pasar por un proceso. Nosotros no aceptamos a Cristo y ahora somos muy buenas personas. No, todavía seguimos luchando con áreas de nuestra vida. Entonces son procesos que Dios nos permite y Él nos hace conocer eso, porque Él quiere que seamos participantes de eso que Dios hace. Él quiere que nosotros disfrutemos de lo que Él hace, ¿verdad? Entonces también, por ejemplo, en un entrenamiento físico, algunos quieren tomarse unos medicamentos para que su cuerpo crezca, sus músculos crezcan, pero eso es no respetar un proceso. Y eso tiene consecuencias, ¿verdad? Y cuando alguien es disciplinado y lo hace, bueno, va a lograr aquello que estaba buscando sin una consecuencia, ¿verdad? Entonces, los procesos son necesarios en la vida y para nuestro crecimiento. Si usted está leyendo la Biblia todos los días, usted va a tener una cosecha. Esa cosecha se llama conocimiento. Esa cosecha se llama sabiduría. Entonces es algo a lo que usted se está exponiendo constantemente. El exponernos a la palabra es muy poderoso. Y si usted se expone a la palabra todos los días, va a haber un impacto en su vida. Va a haber un cambio en su vida. No puede ser que usted esté leyendo la palabra y no suceda nada. Con todo, es necesario obedecerla, ¿sí? No solamente exponernos y conocerla, sino también obedecerla, porque de esa manera es que el proceso se concluye, ¿verdad? De lo contrario, mientras no obedecemos, pues queda eso abierto, pero al obedecer aquello se concluye, ¿verdad? Entonces, creo yo que eso es muy importante. La palabra demanda de nosotros que nosotros la creamos, que creamos la palabra. No es suficiente solamente oír, sino oír con fe, ¿sí? Que oigamos y creamos lo que Dios ha prometido, lo que Dios tiene preparado para nosotros, porque Dios lo tiene preparado. Usted tiene que levantarse desde la mañana y decir, Dios tiene algo maravilloso para mí este día. ¿Sí?
La fe es expectante, ¿sí? La fe expecta, la fe está esperando algo. Si usted no espera nada, es muy difícil que usted reciba algo. Pero usted dice, yo sé que Dios lo va a hacer, ¿sí? Yo no sé cómo, pero la bendición va a llegar a mi casa, ¿sí? Y yo la estoy esperando, en cualquier momento va a suceder. De cualquier forma va a pasar. Eso es estar esperando en Dios. Estar esperando en Dios. Estar metido en la palabra, pero esperando en Él. De lo contrario, hay un elemento muy dañino. Ese elemento corroe, mina, deteriora, paraliza, roba. Y ese elemento es la duda. Cuando uno permite que la duda entre, entonces crea una situación en donde impide que lo que Dios te iba a dar pueda llegar, ¿verdad? Que aquello que Dios ya tenía para ti no logre llegar a tu vida cuando nosotros experimentamos la duda. Es un enemigo a vencer, la duda. Tenemos que luchar contra eso. Dice Santiago, voy a empezar con este versículo, Santiago 1, versículos del 2 al 4, son dos versículos muy importantes de Santiago, de la carta de Santiago. Aquí está. Y nos la habla a nosotros, ¿sí? La habla a los de adentro, a los que creen, a los que han aceptado a Cristo. ¿Cuántos han aceptado a Cristo? Pues es para todos nosotros, ¿sí? Dice, hermanos míos, si no fuéramos hermanos, si no aceptamos a Cristo, no podemos leer esa porción pensando en nosotros, sería pensando en los que aceptaron a Cristo. Si yo he aceptado a Cristo, esto es para mí. Dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuántos se ponen bien contentos con las pruebas? Pues dice aquí que debemos estar contentos, sumo gozo, suma alegría. Qué bárbaro, qué afortunado soy por estar pasando en esta prueba. ¿No dice así? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, fíjese bien, la prueba es un proceso que va a dar a luz algo. Va a dar a luz la paciencia, ¿sí? Dice, mas tenga la paciencia su obra completa. O sea, es una obra, es un proceso que esa paciencia va a lograr algo en tu vida, ¿sí? Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales. Entonces la paciencia, algunos no aguantan, hombres o mujeres, dicen, ya no soporto esto, ¿sí? Desisten de algo, ¿sí? Y la palabra de Dios nos dice a nosotros, mantente. Dígale a su vecino, mantente. Es importante. Mantenerse es importante. Resistir es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un proceso, se está cociendo un proceso de bien para nosotros, ¿sí? Para nuestra vida. Y dice, para la última frase de este verso, dice, sin que os falte cosa alguna. El Señor no quiere que te falte nada, pero tú vas a tener que pasar por un proceso para que tú tengas la paciencia necesaria. Acuérdese que es un ingrediente que no puede faltar en cada creyente, la paciencia. Porque las promesas de Dios se heredan por fe y con paciencia. Si usted solamente las cree, pero no las espera, entonces no son para usted. Las promesas de Dios las tiene que creer y esperar. Para eso es la paciencia. Y para eso Dios nos somete en esas pruebas en donde algunos pues desisten. Dice, no, ya estuvo bueno, ya aguanté mucho, ¿sí? Ya no voy a soportar más esto.
Y cada una de las pruebas que Dios nos permite pasar están, como decía el Chapulín Colorado, están fríamente calculadas. Fríamente calculadas de tal manera que no van a estar más allá de tus fuerzas. Dios no nos va a dar una prueba más allá de nuestra capacidad. Él nos va a dar una prueba, Él ya la midió, ya la pesó y ya sabe que aguantas. Si tú estás pasando por una prueba ahorita y dices tú, es que es demasiado esto. No, sí lo aguantas. Dígale a su vecino, sí aguantas. Sí. No, es que si tú conocieras a mi suegra, no, sí aguantas como quieras. ¿Verdad? Sí aguantas. No pasa nada, ¿verdad? No va a pasar nada, todo va a ser posible, ¿verdad? Entonces, pero ahí es donde entonces uno empieza a pensar, bueno, pues ¿será esto de Dios? ¿Será que Dios quiere esto? ¿Será que? Y entonces la duda viene a ser un enemigo a vencer, porque el enemigo le va a hacer dudar. ¿Será esta la voluntad de Dios? ¿Será que estoy haciendo lo correcto? Y empieza las preguntas, esas preguntas empiezan a drenar su vida y empiezan a traerle esa limitación a poder recibir todo lo que Dios tiene, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros tengamos una confianza sólida, que si Dios lo dijo, es suficiente. Como decía mi nieto, que Jehová es todo, ¿sí? Él es el gran yo soy y no hay nada más. Si Él dijo algo, así es. Yo sé que a lo mejor dice, pues lo pone muy simple, pero es que es así de simple. Así de simple es. Si eso Dios ya lo dijo, así va a suceder. Lo que Él ha dicho, así va a ser. Nosotros religiosamente hacemos complicadas las cosas, pero en Dios las cosas son sencillas. Él espera que hasta un niño entienda lo que Él ha hablado. ¿Por qué? Porque dice, es así. Así de sencillo. Si Dios lo habló, ¿qué cosa te ha dicho Dios? ¿Qué cosa has leído en la palabra? Bueno, pues esas cosas que Dios pone en tu corazón van a tener su fiel cumplimiento. Solo necesitas creerlas y esperarlas. Amén. Creerlas y esperarlas. ¿Vas a ver los cambios? Sí, los vas a ver los cambios. Sí. No podemos tener confianza nosotros en la gente. Esto que le digo es muy serio, sí. Porque dice la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces nuestra confianza no está en personas, nuestra confianza está en Dios. ¿Sí? Porque aún en nuestra casa puede fallarnos un padre, puede fallarnos una madre, puede fallarnos un hermano, puede fallarnos un esposo, una esposa, puede fallar, es falible y generalmente va a hacerlo, va a fallar. Pero nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Solo en Dios. Solo en Dios. Él jamás nos va a fallar. Y dice la Escritura, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo yo jamás te dejaré. Pudiera ser que nos dejaran. Y hablo a los que todavía conservan a sus padres, que es una bendición. Y no estoy hablando esto para que usted tenga una mala relación con sus padres, porque si usted no es padre, a lo mejor mañana va a ser padre. Y uno no quisiera fallarle a un hijo o a una hija, pero a veces fallamos. No le quisiéramos fallar a la esposa o al esposo, pero a veces fallamos. Y fallamos de muchas maneras, ¿verdad? Entonces, lo que quiero hablarle es el proceso, y el proceso en el cual Jesús nos da una ilustración en la palabra a través de un suceso que vive con sus discípulos, y lo vamos a encontrar ahí en el Evangelio de Mateo 14, 22, y me voy a estar basando en esto. Y como dice la palabra, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor quiere hablarle a su corazón, porque Dios quiere hablarte hoy, ¿sí? Uno tiene que tener un oído dispuesto, ¿verdad?
Y vamos a leer una porción, son alrededor de 10 versículos. Yo los voy a leer aquí en una versión que se llama la Nueva Biblia de las Américas, pero es muy similar la versión que usted tiene ahí. Pero si quiere leerla aquí conmigo, estará acá en la pantalla, sí, acá en la pared. Y dice así: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Déjeme ponerle un poquito de contexto. Estos versículos están inmediatamente después de que Jesús alimentó a 5,000 personas. Si usted en su Biblia se ve los versículos previos, se va a dar cuenta que Jesús alimentó a 5,000 personas, 5,000 hombres. Los alimentó, dice, con 2 peces y 5 panes, ¿verdad? Eran peces grandes, eran yo creo que del 7 mares o no sé de dónde serían, ¿verdad? Estaban grandes, ¿verdad? 2 peces y 5 panes, ¿verdad? Había alimentado a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Imagínense que esos hombres pues no nos dejan andar solos, tiene que haber andado la mujer por un lado, ¿verdad? Entonces eran a lo mejor 8,000 los que fueron alimentados o más, no sé, ¿verdad? Uno puede pensar en eso. ¿Cuántos eran? Y entonces después de que terminó esta situación o esta bendición de multiplicación que habían experimentado, entonces Jesús a sus discípulos dice, hizo que los discípulos subieran a la barca. Esta versión dice que esa palabra hizo que se subieran. Literalmente dice, los obligó a subirse a la barca. Los obligó a subirse a la barca y decir, váyanse, vamos a ir al otro lado. Estaban en la orilla del mar de Galilea, ¿sí? El mar de Galilea es un mar, no es un mar muy grande, pero más o menos el mar de Galilea tiene 20 kilómetros de extensión. Haga cuenta, 20 kilómetros, como no sé, como de aquí a allá. Imagínense 20 a Cuauhtémoc, más o menos, así de largo, y de ancho eran como 12, 13 kilómetros de ancho, y ese es el mar de Galilea. Entonces iban a cruzar de un lado al otro, y entonces Jesús los sube a la barca y los empuja que se vayan al otro lado, ¿no? Y dice aquí, siguiendo leyendo la escritura, dice, hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba ahí solo, pero la barca ya estaba muy lejos de tierra, dice, y era azotada por las olas porque el viento era contrario. A la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Los discípulos eran hombres ya, no eran niños ni jovencitos, eran hombres ya hechos. Dice que se pusieron a gritar espantados. Se pusieron a gritar, dice, pero enseguida Jesús les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Y Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Dice, le dijo Jesús, y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. O sea que el viento estaba esperando simplemente que Jesús se subiera a la barca para que aquello se controlara, ¿verdad? Entonces, si escudriñamos este pasaje de la palabra de Dios, aquí hay varios principios, varias verdades que podemos
extraer y quedarnos para nosotros como una lección importante, ¿verdad? Que aunque nosotros no estuvimos ahí, este relato es genuino, es verdadero, de tal manera que podemos tomarlo con toda esa confianza. Y yo creo que el primer punto que me gustaría analizar con ustedes, que nos demos cuenta que ellos se subieron a la barca porque Jesús los hizo subir a la barca. Jesús ahora sí que literalmente dice, los obligó a subirse a la barca. Órale, todos para arriba. No, pero espérate, yo aquí, arriba de la barca. Arriba de la barca. Habrá ocasiones en las que Él no te va a pedir, ¿tú quieres ir o no quieres ir? Sino para cuando acuerdas, tú ya estás ahí adentro. Hay proyectos que quizás tú no querías ser parte, pero de pronto, ¡fum!, ya te encontraste pintando acá una pared, ya te encontraste colgando un foco, ya te encontraste con un puño de invitaciones y a lo mejor no querías hacer eso, pero de pronto ya estás ahí adentro. Bueno, Jesús hace esas cosas, que de pronto Él nos sumerge en una actividad y bueno, pues ya, ¿y yo qué ando haciendo aquí?, te podías preguntar. A lo mejor los discípulos también decían, oye, pues si Jesús se quedó allá, pues nos hubiéramos quedado con Él, ¿por qué nos venimos? No. Él dijo, súbanse y denle por delante, ¿sí? Y puedes tú decir, bueno, ¿a qué horas dije que sí? ¿Cómo me convencieron de que me metiera en esto, ¿verdad? Esos 12 discípulos estaban ahí, en esa barca, porque Jesús les dijo, ahí los quiero, ahí quiero que se suban y ahí quiero que estén, ¿verdad? Quizás no todos estaban convencidos, pero ahí los subió a la barca, ¿sí? Entonces, yo creo que debemos que pensar, si estamos en alguna situación, en algún proyecto, pues quizás también el Señor nos tiene ahí para algo, nos quiere enseñar algo, quiere que aprendamos algo, quiere que... Creo yo que eso es el inicio de un proceso, cuando Él nos pone en alguna situación. A veces nosotros vamos a querer renunciar, no, ¿sabes qué? Yo me bajo del barco, y se puede bajar, pero quién sabe si eso sea bueno para ti. El renunciar a algo, tendrías que tener una dirección muy específica de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, la otra cosa que yo creo importante en esta escritura, que Jesús se quedó, dice, y Él iba a despedir la multitud. Y digo yo, qué cuidado de Jesús, de que Él quiere siempre estar muy al pendiente de aquello en lo que tú terminas creyendo, aquello que tú concluyes. Como que Jesús quiere despedirnos cada vez que venimos a su presencia y que uno se quede con uno y decir, ¿qué me quedo con esto? ¿Qué me quedo con este encuentro? Y entonces Jesús a esas multitudes, 5,000 o más, dice, Él los empezó a despedir a todos. Quizás algunos saludándolos, algunos nada más de lejos, algunos le querían preguntar algunas cosas, y bueno, ahí estuvo Él para despedirlos, ¿sí? Y dice que después de despedir a la multitud, Él se fue a orar. Y yo me quedo pensando en eso, que Él se fue a orar después de aquel milagro de multiplicación, después de todo aquello que había sucedido. Generalmente creo que nosotros pensamos diferente, ¿verdad? El momento culminante pues es el evento y después se relaja. Bueno, Jesús no fue así, ¿verdad? Si sabes que el momento culminante ya pasó, ahora sí, me voy a ir a solas con Él. Me voy a ir a solas con mi Padre. Y pues hubiera sido interesante escuchar la oración que tuvo. Decir, Señor, te volaste la barda, ¿verdad? 2 peces para 8,000 personas. Qué tremendo fue lo que acabas de hacer, ¿verdad? Tiene que haber, obviamente, gratitud en Jesús, tenía que manifestar. Y dice que esa gratitud, pues no fue por un momento. Digo yo esa gratitud porque yo creo que era
darle gracias al Padre, porque él anhelaba el tiempo ese. Dice, vean lo que dice, verso 23. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Dice, y al anochecer estaba ahí solo. ¿Qué nos dice de Jesús? Era tan decidido, ¿no? O sea, es que yo voy a orar y voy a terminar orando. Porque a veces uno se propone algo y acaba haciendo uno otra cosa, ¿verdad? Pero él dijo, yo voy a orar, y terminó orando, ¿sí? No permitió que nada lo distrajera. Quizá empezaron los truenos y los rayos y todo eso, la tormenta, pero él dijo, yo vine a estar con mi Padre y ahí quiero estar. Ahí me quiero pasar este tiempo. Y dice, después de despedir la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba ahí solo. ¿Sí? Déjeme decirle que la noche en Israel, para el pueblo judío, la noche se divide en 4 vigilias, ¿sí? 4 vigilias es que, o sea, 4 periodos. El primer periodo es de 6 a 9, son 4 periodos de 3 horas. El siguiente de 9 a 12, el siguiente de 12 a 3 y el último de 3 a 6. O sea, la última vigilia de la noche es el periodo que comprende entre 3 de la mañana y 6 de la mañana, ¿sí? Y dice que él estuvo ahí, al anochecer empezó a orar y estuvo en la noche, la primera vigilia, la segunda vigilia, la tercera vigilia, y ya para amanecer dijo, voy a ir a alcanzar a aquellos, pero aquellos iban por el mar, ¿verdad? Y dice que la barca ya estaba a varios estadios de la orilla. Varios estadios, un estadio equivale a 180 metros. Entonces, varios estadios, pues a lo mejor pudiera ser 1 kilómetro o no sé cuántos, pero él dice, eran varios estadios de distancia de la orilla. O sea que los que estaban en la barca ya no llegaban nadando hasta acá, ¿verdad? Y menos en una tormenta, ¿verdad? Entonces, número 1, quisiera irlo viendo así como partes. Jesús los obligó a subirse a la barca. Y después la barca pues llega ahí al mar. Digo, la barca llega ahí y viene una tormenta. Como dice ahí el verso 24. Dice, pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. O sea, la barca empezó a sufrir eso. Ahora, acuérdense una cosa, fíjense, Jesús estaba en el monte. Es una geografía un poco extraña, porque el mar de Galilea, a diferencia de los mares que nosotros conocemos, tienen un nivel del mar, ¿sí? El nivel medio del mar, por decir algo, usted va a Tampico y ese es el nivel del mar, ahí en la playa. Y si usted va digamos, a Barcelona, es el nivel del mar, es el mismo nivel del mar, 0 metros sobre el nivel del mar, ahí está, ese es el nivel del mar. Y a Brasil o a donde usted vaya, ese es el nivel del mar, ¿verdad? Pero el nivel del mar de Galilea es diferente. El nivel del mar de Galilea es 200 metros abajo del nivel del mar. Entonces, digamos que si alguien está en el monte, pues está viendo el mar para abajo, ¿verdad? Y de ese mar todavía se va, del mar de Galilea, se va al mar Muerto, y el mar Muerto tiene otros 200 metros más abajo. El mar Muerto tiene 800 metros bajo el nivel del mar, ¿verdad? Entonces Jesús estaba en el monte y estaba viendo lo que pasaba allá en el mar. Y dice, a la cuarta vigilia, verso 25 de la noche, o sea, de 3 a 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Empezó Jesús a caminar sobre el mar. Qué impresionante, ¿no? Tiene que haber sido. Caminar sobre el mar, ¿se imagina? Pero era un mar que estaba... Yo me imagino que Jesús de repente se agarraba de una ola aquí y así.
porque pues las olas estaban, para él era como si estuviera caminando en un sólido, pero ese sólido estaba inestable, ¿no? Y así iba caminando. Tiene que haber sido un espectáculo eso de ver a Jesús caminando en el mar. Y dice que él vino a sus discípulos, después de haber despedido a la multitud. También me quedo yo pensando una cosa: ¿por qué no quiso que le ayudaran a despedir a la multitud? Si era tanta la multitud, ¿por qué Jesús no dijo: oigan, bueno, vénganse, ayúdenme para despedir a toda la raza que ya se va, ¿no? Ya van llenos, ya cenaron y todo, pues vamos a despedirlos? Por alguna razón dijo: no quiero que los vayan a echar a perder. No quiero que vayan a tomar otra actitud hacia la gente, ¿verdad? Mejor súbanse al barco y yo me hago cargo de esto, ¿verdad? No sea que empiecen a querer decir: no, y cuando se les ofrezca un lonche, pues ustedes vengan con nosotros y aquí les vamos a dar. ¿Quién sabe qué hubiera pensado, ¿verdad? Los discípulos? El caso es que Jesús dijo: ahí mero, quédense ahí, ¿verdad? Y dice que mientras tanto que Jesús estaba acá orando, pues en el mar se desató una tempestad. Se desató una tempestad y esa tempestad estaba rugiendo, estaba fuerte. Dice que el barco, dice aquí, ¿cómo dice? Al 25, no, al 24, dice: pero la barca estaba muy lejos de tierra y era azotada, ¿sí? Esa palabra azotada también dice que era castigada fuertemente por la tormenta. Yo creo que estaban crujiendo las tablas de la embarcación y ellos estaban pues con miedo. Estoy hablando de gente experimentada, eran pescadores, sabían de lo que se trataba, pero era tal grado de la tormenta que tenían miedo. De tal manera que estaban pensando: de esta no salimos así naturalmente, de esta no nos escapamos. Y yo creo que eso nos hace pensar que hay tormentas en la vida que a veces pensamos que va a ser muy difícil que salgamos de ellas, ¿sí? Creo yo que esa es la lección que nos da esta lectura, que podemos decir: bueno, pues yo ni siquiera quería venir para acá y aquí estoy, y ahora mira las cosas. Hay gente que llega a decir eso. Yo he escuchado gente que dice: pues yo antes estaba mejor, antes de que ni viniera Cristo yo estaba mejor. Equivocadamente, porque lo dicen equivocadamente. Porque a veces venimos a Cristo y como quiera llegan las tormentas, como quiera llegan las pruebas, como quiera llegan las luchas, ¿sí? Pero lo que sí es que se nos ha prometido que Él va a estar con nosotros, que Él no nos va a dejar en el camino. Y este es uno de esos casos. Ellos estaban ya luchando contra el viento, tratando de hacer lo que era posible. Y entonces dice que Jesús vino a ellos caminando, mientras ellos estaban en esa tormenta. Y yo creo que esa es como una comparativa, o puede ser una ilustración de nuestras vidas, cómo nosotros a veces estamos pasando por dificultades y pues aparentemente no hicimos nada para que eso pasara. Simplemente llegó la dificultad. Aquí la tenemos ya encima. Estoy en esta dificultad y no sé ni por qué, pero aquí está. Yo ni siquiera me quería subir a la barca. Fue Jesús el que me subió. Él me subió a la barca y mira ahora cómo está esto, ¿verdad? Porque efectivamente Jesús, pues dice ahí, que los obligó a subirse a la barca. Porque Jesús necesitaba pasarlos por un proceso. Y quizás lo que tú pasas hoy, lo que yo paso hoy, sea parte de un proceso delicadamente pensado y calculado para hacerme crecer y hacerme madurar. Porque eso es lo que hacen las pruebas, eso es lo que hacen las batallas, nos hacen madurar y crecer. Sí, permanecemos, como decía Santiago, ¿verdad?
O sea, que la espera tenga su obra completa, ¿sí? Que ese tiempo de esperar se complete, que no lo hagamos antes, que no renunciemos antes. Entonces, ¿qué está pasando ahorita en tu vida? Yo no lo sé, pero tú sabes qué está pasando. Y es un proceso, y ese proceso va a sacar lo mejor de tu vida. Ponte a pensar un poquito en eso. ¿Qué cosas pudieras estar pasando y cuáles son las dudas que pueden estar lanzando el enemigo a tu vida? De por qué estás pasando eso, por qué estás pasando esas luchas. A lo mejor no encontramos una respuesta, como quizás Job tampoco encontró una respuesta. ¿Por qué estoy pasando por lo que estoy pasando? ¿Por qué me sucede esto con todos mis bienes? ¿Por qué me sucede esto con toda mi familia? ¿Por qué me sucede esto? Y simplemente es parte del crecimiento. Job antes decía conocer a Dios, pero después de esa prueba él dice, de oídas te había oído, no te conocía a profundidad como te conozco ahora. Entonces los discípulos necesitaban, a pesar de que habían visto un milagro de multiplicación, necesitaban algo más todavía. Porque a veces nosotros queremos que con un milagro de multiplicación ya nosotros vamos a crecer, pero en realidad no. A lo mejor crece un área de lo que es la provisión, pero porque con el milagro de multiplicación pudieron ellos constatar que Dios es suficiente para proveer nuestro sustento. Pero acá estaban en riesgo su vida, no era su comida. En la provisión de la alimentación de los 5,000, pues era su provisión. Yo tengo hambre y bueno, Él sacia mi hambre, y qué bueno. Pero acá estaba en juego su vida, porque estaban por perecer, por ahogarse, si es que no cesaba esa tormenta. Entonces, es importante que nosotros podamos pensar, vamos a decir, si Jesús a las 6 de la tarde les dijo, encamínense para allá nos vemos. Y Jesús dejó que se pasara de 6 a 9 y de 9 a 12. Y aquellos empezaron a batallar allá en la tormenta. Y dejó Jesús que se pasara de 12 a 3 de la mañana. Y ellos decían, pues, ¿qué pasa, verdad? Porque van pasando etapas y yo no lo veo aquí, ¿dónde está? Y Jesús sabía lo que estaba pasando, porque Él estaba desde un punto alto y estaba viendo lo que sucedía en el mar. Dice, pero todavía pueden soportar un poco más. Y está esperando algo está sucediendo, algo está cambiando dentro de ellos. Algo está cambiando dentro de nosotros. Algo está cambiando dentro de tu corazón. Está saliendo, está forjando una actitud, un carácter. Él podía haber dicho a las 6 de la tarde, ok, nos vemos todos, déjame ir con mis discípulos porque les está cayendo una tempestad. Pero Él no lo hizo. Te estuvo esperando el tiempo necesario para que ellos empezaran a entrar en una etapa de, bueno, ¿qué pasa, verdad? ¿Por qué permites que me pase esto, Señor? ¿Qué hubiera pensado usted? Póngase que usted estaba ahí entre los 12 de esa barca. ¿Qué hubiera pensado? Jesús se olvidó de mí, nomás nos echó a la barca y... Ahorita nosotros tenemos la ventaja de que ya sabemos la historia, en que empieza y en que termina. Ellos no sabían que entre 3 a 6 iba a llegar. Y tampoco se esperaban una llegada así. Entonces, imagínate que tú estás en la barca y que la barca se está sacudiendo
Y ya hiciste todas tus luchas habidas y por haber, la vela la quitaste, el timón lo trataste de acomodar y todas las cosas de tu vida las quisiste arreglar y la tempestad sigue y las tablas están crujiendo y está haciendo aguas la lancha, la barca. Y porque eso es lo que asemeja la vida, ¿verdad? Y Jesús, ¿dónde está Jesús? Ellos no sabían qué iba a pasar, así como tú tampoco sabes qué va a pasar. Pero Jesús dice, vino a ellos. Y quizás hoy estás batallando con situaciones, con cuentas, con relaciones, quizás con cosas que el enemigo atraviesa en tu vida, quizás enfermedad, quizás pruebas, yo no sé de qué tipo. Y entonces Jesús viene, dice Jesús vino. Dice así, ¿verdad? ¿O cómo dice la palabra? Dice en el verso 25, a la cuarta vigilia de la noche, ya para amanecer, ya cuando las fuerzas estaban al límite, se la habían pasado ya toda la noche tratando de equilibrar el barco. Y a veces estamos haciendo esfuerzos por equilibrar nuestro barco. Así se la estaban haciendo ellos. Y dice, Él vino a la cuarta vigilia de la noche, vino Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús llegó de la manera en que menos esperaban que iba a llegar. ¿Sí? Llegó caminando y ellos se espantaron. ¿Cómo llega Jesús a tu vida? Creo yo que nosotros tenemos que prepararnos, porque Jesús usa disfraces, ¿verdad? En este caso se disfrazó y ellos pensaron que era un fantasma. No eran niños, no eran jóvenes, eran hombres adultos, ¿sí? Eran hombres ya maduros, digamos de los 20 para arriba. Y dice que ellos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. ¿Usted cree en fantasmas? Pues ellos estaban pensando que estaban viendo un fantasma. ¿Cómo va a llegar Jesús en auxilio tuyo? ¿Quién sabe cómo va a llegar? Lo que es seguro es que va a llegar. Él va a llegar como para ayudarte. En el desafío que estés enfrentando, Jesús va a llegar para ayudarte. ¿Sí? Jesús no los dejó a ellos y tampoco nos va a dejar a nosotros. Y dice que llegó y les dijo eso. Dice, ellos empezaron a gritar. A veces yo he visto la mano de Dios de repente con gente desconocida que dice, oye, pues me dijo el Señor que hiciera esto contigo. No esperaba yo eso, pero bueno, aquí está. O gente desconocida llega y te trae un mensaje o trae una ayuda, algo. Entonces, ¿de qué manera Jesús va a llegar? A lo mejor llega alguien y dice, ¿sabe qué? Pues voy a hacer una oración por usted, y resulta que detrás de esa oración estaba la sanidad y se acabó el problema de enfermedad. O sea, porque Dios se va a manifestar de cualquier forma. Eso es importante. Entonces Él le dijo, otra de las cosas que me deja la reflexión es que ahí en el barco había 12 personas. Había 12 personas ahí. Pero uno de ellos dijo, pues yo creo que se puede ir más allá. Los otros 11 eran espectadores, pero uno de ellos dijo, pues manda que yo vaya contigo. Nosotros podemos encontrarnos siendo
como ese Pedro, que dijo, Señor, yo quiero más. No es suficiente esta experiencia, ¿verdad? Esta experiencia estuvo maravillosa, pero yo creo que hay más. Y dice, y Pedro respondió, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y entonces Jesús le dijo, ven. Y ya Pedro pues brinca del agua y empieza a caminar arriba del agua. Y los otros 11 pues lo estaban viendo, ¿verdad? Y yo me quedo pensando, bueno, pues nosotros somos una representación de esos 12 que están ahí arriba. Quizás somos de los que están viendo al que brincó al agua. O somos del que brincó al agua. ¿De qué clase de nosotros, de personas somos nosotros? Ahora, Pedro dijo, yo quiero experimentar eso. Y entonces, pues se dio cuenta que no eran enchiladas, era con cecina. Era difícil ahí la cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua empezó y entonces él, de estar viendo a Jesús, empezó a mirar, ¿verdad? Dice ahí, y descendiendo Pedro, verso 29, de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, o sea, él vio la fuerza del viento, cómo estaba sacudiendo. Entonces, cuando los ojos fueron puestos en otro lugar que no era el Señor, entonces la duda entró ahí. Ahí entró la duda. Dice, y empezó a hundirse y gritó, Hosana, sálvame, Señor. Sálvame ahora, ¿sí? Sálvame que perezco. Y entonces dice, al instante, eso me gusta, ¿no? Al instante Jesús lo agarró y lo levantó. Y le dice unas palabras, ¿verdad? Le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Ya lo estabas haciendo bien. ¿Por qué dudaste? Y dice, al instante, pues ya se subieron a la barca y ¡pum!, se acabó el mar. Era una lección, sí. Era una lección, obviamente eso nos dice que a la hora de subirse ellos a la barca, se acaba. Sí. Ya como que, ya dejen de soplar el aire, ya se acabó la lección. Era una lección solamente. Entonces, tú estás viviendo una situación similar, donde ves el aire y el agua y los crujidos de las tablas y todo, pero está por acabarse. Está por acabarse. Pero es muy importante que Jesús ponga los pies ahí. Y quizás puede ser como Pedro, puede ser como los otros. Yo creo que al final de cuentas, pues a Pedro le pueden haber hecho bullying, ¿verdad? Porque decir, oye Pedro, pues ahí estás, que ve, yo que quiero ir, y que a la hora ahí te hundiste, ¿verdad? Porque la raza somos especiales, ¿verdad? Porque Pedro pues se hundió, realmente se hundió, ¿verdad? Pero con todo, fue el único que caminó. Ninguno tuvo la experiencia de decir, yo caminé arriba del agua. Solo Pedro. A ninguno se le dijo, ¿por qué dudaste? Solo a Pedro. Porque creo yo que tenemos que tomar riesgos. Tenemos que arriesgarnos. ¿Podemos equivocarnos? Sí, nos podemos equivocar. Pero hay una mano ahí que está lista para levantarnos. Amén. Cuando nos equivocamos. Entonces no importa qué pase. Yo creo que, por ejemplo, el testimonio fue tan impactante tanto para Pedro como para los que estaban arriba de la barca, porque ellos no caminaron en el agua, pero vieron al que caminó por el agua.
Entonces, si él podía caminar, ellos también podían caminar. Entonces, para ellos fue una lección importante. Es como ahora, cuando viene alguien y se para y cuenta un testimonio. ¿Saben qué? Pasó esto en mi vida. Entonces tú ves el testimonio, tú no lo viviste, pero fuiste testigo, eres testigo de lo que están contando, ¿verdad? De igual manera sucede con nosotros. Así como sucedió con Pedro. Ese Pedro que fue exhortado a decir, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Suenan duras esas palabras, suenan duras, ¿verdad? Quizás uno pudiera pensar, pues marcaron la vida de Pedro, pero no, la verdad es que fue un desafío para Pedro. Fue un desafío para Pedro porque fue desafiado a crecer verdaderamente. Dice la palabra ahí en Hechos, ahorita me estaba acordando de esa cita que dice Hechos 5, Hechos 5:14. A ver si lo podemos ver. Dice este Pedro que dudó y que se hundió y que el Señor Jesús le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? A ese mismo Pedro. Dice acá en Hechos 5, quizás pasaron unos meses después de eso, cuando está este otro relato, y dice en Hechos 5:14, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto crecían, dice, que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar, ¿quién? Pedro, el hombre de poca fe, el hombre que dudó, dijo, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre uno de ellos, porque con la pura sombra tenía para que se sanara, ¿verdad? Ese Pedro que se le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y yo creo que eso se repite con nosotros cuando decimos, no, pues es que yo a lo mejor no tengo fe. Pues eso mismo le pasó a Pedro. La fe puede venir y puede crecer, puede aumentar. Si nosotros buscamos al Señor, dice que la fe viene por oír. La fe viene por oír. La cosa es que estamos oyendo, porque la fe viene. Tú la llamas. Cuando tú estás leyendo la palabra, la fe viene. No es de aquí de adentro, sino que la fe viene a tu vida. ¿Sí? Cuando tú estás leyendo la palabra, esa fe se produce en ti, crece en ti. De tal manera que dice, en el caso de Pedro, pues era algo impresionante, ¿verdad? Entonces lo importante no es solamente quedarnos con lo que sucedió ahí, sino nosotros en qué posición nos encontramos en nuestro proceso. Estamos en un proceso donde Jesús nos invitó a participar en algo y nosotros queremos renunciar a eso que nos invitó o queremos persistir, porque eso es una decisión personal. Ellos se quedaron en la barca, los 12, y fueron testigos de algo poderoso, ¿verdad? Fueron testigos de ver a Jesús caminando por encima de las aguas. Fueron testigos de que Jesús no llega tarde, Jesús llega a tiempo. Fueron testigos de el poder de Él para calmar la tempestad. Todo eso tenía que pasar para que ellos pasaran ese proceso. Ya cuando llegaron al otro lado, pues llegaron hombres nuevos, hombres diferentes, hombres transformados. Y Pedro ni se diga. Y yo creo que le tienen que haber preguntado, ¿y qué sentías, Pedro, que pisabas el agua y no te hundías? Pues esa solamente la vivió Pedro, no la vivieron los demás. Pero lo vieron los otros y conocieron que es posible, que cuando Dios dice haz esto, pues Él te va a respaldar en todo el camino. Si Dios te ha llamado a hacer algo, Él va a estar contigo, te va a ayudar, no te va a dejar.
Entonces no importa cuál sea tu proceso hoy, quizás estás al principio, como dice ahí, a la primera vigilia, o a la segunda, o a la tercera, o a la cuarta, pero Él no va a llegar tarde, Él va a llegar a tiempo, ¿sí? Él está haciendo algo, está obrando, está trabajando para nosotros, ¿sí? Y mientras Él se está esperando a algo, algo está sucediendo dentro de nosotros. La espera que tú estás expuesto a esa espera, está trabajando en ti, está haciendo algo en ti. Y eso es algo que no lo puedes evitar, ese proceso. Y dices, no, bueno, pues yo nada más, Señor, ya, hazme crecer y ya. No, si no eres un gusano para que te hagas mariposa en 2 semanas. El proceso a veces no es tan corto como esperamos, pero va a valer la pena. Va a valer la pena. Entonces, yo te digo, mantente, no te rindas, porque el Señor dice, Él vino antes de que esa barca naufragara, Él vino antes. Y así en tu vida Él va a llegar antes, Él va a llegar a tiempo. Pero aprende todo lo que puedas aprender de todo lo que está sucediendo durante ese tiempo. Ellos aprendieron a esperar, aprendieron a confiar y vieron a su Señor haciendo esa obra para ellos. Y lo vamos a ver nosotros. Dios no hace excepción de personas. Si lo hizo con ellos, lo puede hacer también con nosotros. Y lo está haciendo con nosotros también. Entonces no importa qué estés pasando, yo te digo nada más, mantente, créele al Señor, porque Él ha dicho, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No te dejaré jamás. Esa es su promesa. Créela y espérala. No importa que venga, cómo venga, ¿sí? Él no es ningún fantasma, aunque la gente pensara que es un fantasma, es real, ¿sí? Es real y su ayuda también es real. Así es que yo creo que tenemos que concluir correctamente. La ayuda viene en camino. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Yo quiero que lo tomes personal. No sé cuál es la clase de ayuda que tú necesitas, pero Él es suficiente para darte esa ayuda, ¿sí? Y lo que tú esperas de Él, déjame decirte que Él no te va a defraudar, ¿sí? Jamás te va a defraudar. Dice, cuantos confiaron en Él, ninguno fue avergonzado, ¿sí? Entonces, si tú pones tu confianza en Jesús, dice la palabra, es dichoso el hombre que confía en Él. Dichoso el hombre que pone en Él sus fuerzas. Nunca jamás serás desamparado. Padre, gracias. Gracias a esta hora. Gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti. Yo te ruego por cada uno de los que están aquí, Señor, pequeños y grandes, Señor. Tú los conoces a todos, Señor. Tú conoces a cada uno, Señor. Tú sabes su entrar, su salir. Tú sabes sus batallas, tú sabes sus dificultades. Tú sabes sus urgencias, sus pruebas, Señor. Tú sabes sus necesidades de cada uno, Señor. Y hoy venimos a exponernos delante de ti, Señor, porque tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra roca y esperanza. En ti confiamos, Señor, y en ti está puesta toda nuestra confianza, toda nuestra confianza. Sabemos que nunca llegarás tarde, siempre vas a estar a tiempo, Señor, siempre, siempre. No importa cuál sea el diagnóstico, que sea un diagnóstico adverso, tú eres nuestro sanador. No importa cuál sea la necesidad financiera, tú eres nuestro proveedor.
No importa qué tan confuso sea el panorama, tú eres nuestra paz. Tú eres nuestro pastor, tú eres nuestra guía, tú eres nuestro sostén, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no tememos, Señor, sino tenemos confianza en un Dios verdadero, en un Dios que nos ama con un amor eterno, que nos ama como nadie más nos va a amar. Gracias por cada uno de los que está hoy aquí, Señor. Sella en sus corazones con tu Santo Espíritu, Señor, que puedan darse cuenta que tú estás para cada uno, para ayudarles, para sostenerles, para levantarles, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Rompe todo plan del enemigo, Señor. Nos ponemos en contra, nos resistimos a toda duda, en el nombre de Jesús. La desechamos toda duda y la tornamos en confianza, en una fuerte confianza. Como está escrito, Señor, en el temor del Señor está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. En ti esperamos, en el nombre de Jesús. Aleluya.